Bien, tenemos entonces un triángulo ABC. Tenemos como dato el lado BC, el lado AC y el ángulo que determinan esos dos lados de 38 grados, que es el ángulo C. Nos está pidiendo resolver el triángulo. Resolver un triángulo es hallar la medida de todos los lados y la amplitud de todos sus ángulos. Entonces vamos a ir viendo, según los datos que vamos teniendo, qué podemos ir calculando. Fíjense que tenemos un lado, otro lado, el ángulo que determinan. Podemos calcular el otro lado utilizando la fórmula del teorema del coseno. Entonces lo primero que vamos a hacer es calcular la longitud del lado AB. Utilizamos entonces la fórmula del teorema del coseno. Una vez que tenemos la fórmula, hemos seleccionado la de AB elevado al cuadrado porque tenemos todos los demás datos. Vamos a introducir los datos que tenemos dentro de la fórmula. AC elevado al cuadrado es 5 centímetros elevado al cuadrado, más BC es 6 centímetros elevado al cuadrado, menos 2 veces AC, que es de 5 centímetros, y BC, que es de 6 centímetros, por el coseno de 38. Comenzamos a calcular. 5 elevado al cuadrado es 25. 6 elevado al cuadrado es 36. 2 por 5 por 6 es 60. Coseno de 38 es 0,78. Podemos realizar esta suma. 25 más 36 es igual a 61 centímetros al cuadrado. 60 centímetros al cuadrado por 0,78 es 46,8. Realizamos esta resta. Nos queda un total de 14,2 centímetros al cuadrado. Y fíjense que hasta acá hemos calculado AB elevado al cuadrado. Pero nosotros queremos la medida de AB. Entonces este cuadrado lo vamos a pasar como raíz cuadrada para el otro lado. Aplicamos esta raíz cuadrada y nos va a quedar que AB tiene una longitud de 3,76 centímetros. Hemos calculado entonces la longitud del lado AB, que es de 3,76. Y de esta manera hasta ahora hemos calculado o hemos tenido todas las longitudes del triángulo. Pero nos está diciendo que lo tenemos que resolver por completo. Entonces vamos a empezar a calcular los ángulos. Podemos comenzar con el ángulo A, ya que tenemos su lado opuesto, y lo podemos hacer a través del teorema del seno. Nosotros sabemos que BC sobre el seno de A va a ser igual a, nosotros tenemos como dato, el único ángulo que tenemos como dato es 38 grados, así que vamos a usar su lado opuesto, a AB sobre el seno de C. Una vez que tenemos la fórmula que vamos a utilizar, introducimos cada uno de los datos. BC tiene una longitud de 6 centímetros. Seno de A no lo tenemos. AB lo acabamos de calcular, es de 3,76. Seno de 38 grados. Podemos calcular el seno de 38 grados. El seno de 38 grados es igual a 0,61. Y ahora sí, fíjense que el dato que queremos calcular está como denominador. Entonces nosotros acá era donde invertíamos para que el dato nos quedara como numerador. Entonces nos va a quedar que el seno de A, que estaba como denominador, pasa a numerador, sobre 6 centímetros, va a ser igual a 0,61, que estaba como denominador, pasa a numerador, sobre 3,76. Seguimos por acá. Entonces, el 6 centímetros que está dividiendo va a pasar multiplicando para el otro lado, por
los 6 centímetros que pasan multiplicando. Realizamos todos estos cálculos y nos va a dar 0,96. Fíjense que hasta acá hemos calculado el seno del ángulo, pero nosotros queremos el ángulo. Entonces acá es donde nosotros utilizamos Shift seno de 0,96 y nos arrojaba el ángulo. Shift seno de 0,96 nos da 73,73 grados y acá hemos calculado el ángulo A. Entonces, la amplitud del ángulo A es 73,73. Ya tenemos dos ángulos y queremos calcular un tercer ángulo y acá es donde nosotros utilizamos la suma de ángulos interiores para calcular el ángulo B. Entonces el tercer paso va a ser calcular la amplitud del ángulo B. Nosotros sabemos que la suma de ángulos interiores de todo triángulo es igual a 180 grados. Nosotros el ángulo A lo acabamos de calcular, es de 73,73. El ángulo B es el que no tenemos. Y el ángulo C lo teníamos como dato, era de 38 grados. Realizamos pasaje de término para calcular el ángulo B. El ángulo B va a ser 180 grados menos 111,7, que fíjense que es la suma de 73,73 más 38. Realizamos esa resta, nos va a dar un total de 68,21 grados y de esta forma hemos logrado calcular el ángulo B. Una vez que calculamos el ángulo B ya tenemos la amplitud de todos los ángulos, la longitud de todos los lados, entonces hemos logrado resolver el triángulo bicángulo.